El día de hoy aprenderás a crear tu propia página web en WordPress en 10 minutos. Como por ejemplo esta cafetería, amigos. Este sitio web lo hemos creado en 10 minutos. Ideal para un restaurante, pero no solamente para restaurantes, sino para cualquier negocio que tú tengas. Asesoría, consultoría, mentorías. Si eres nutriólogo, si ofreces algún servicio, cualquier servicio, ya podrás crear tu sitio web en 10 minutos. Aquí está toda la información del negocio, está por ejemplo lo que son los platillos, la carta. También, amigos, te enseñaré cómo agregar lo que es un botón de WhatsApp como el que vemos acá en pantalla. El usuario le da clic y puede mandarte mensaje para que le des información acerca de los servicios o de todo lo que tú ofreces. También vamos a ver cómo modificar cada una de estas páginas, por ejemplo acá el menú, también lo que es la página de contacto para que los usuarios puedan ver lo que es la ubicación, la dirección, lo que es el número, donde pueden contactarte, te pueden enviar lo que es un mensaje también a través del formulario, cómo puedes poner tu propio logo, todo este texto, cómo lo vas a modificar, todo de forma fácil y sencilla, amigos. Y sí, todo esto lo vas a ver en 10 minutos, así que vamos directo al grano. Y para comenzar a crear nuestro sitio web, recuerda que necesitamos lo que es un hosting o espacio en almacenamiento. Básicamente es un espacio que nosotros rentamos en internet para que allí se puedan guardar todos los datos de nuestro sitio web y cualquier persona pueda acceder a él. Esto prácticamente es indispensable y yo te recomiendo la mejor empresa hoy en día porque tiene todas las herramientas necesarias y además tiene un precio accesible para todos. Lo mejor de todo también es que te voy a estar dando un cupón de descuento, te voy a enseñar cómo aplicarlo y también te enseñaré cómo obtener un dominio gratis. Recuerda que el dominio es la dirección de tu página web. Puede ser, por ejemplo, el nombre de tu negocio.com o el nombre de tu marca.com. Ahorita lo vamos a estar viendo. Recuerda que tienes el enlace para contratar Hostinger, que es la empresa que recomiendo, en el primer comentario y descripción del video. Aquí te manda la página oficial, vas a bajar y tienes los 3 planes que actualmente maneja Hostinger. Personalmente te voy a recomendar el plan Business porque es el más completo y tendrás acceso a funciones de inteligencia artificial que te aseguro que te van a ahorrar muchísimo tiempo al momento de crear páginas, artículos en tu sitio web. Vamos a dar clic a elegir plan. Aquí nos manda el tiempo de contratación y por defecto te lo pone a 48 meses. La verdad es que si tú tienes el dinero para comprarlo a 48 meses, créeme que es una gran oferta y te la recomiendo ampliamente. Ahora, si quieres gastar lo mínimo el día de hoy, dale clic aquí y te recomiendo a 12 meses para que te den lo que es el dominio gratis. Acá nos aparece. Ahora, amigos, de nuestro lado derecho nos dice tienes un cupón de descuento, le damos clic y aquí debes de ingresar este código Andrés Valenzuela, como lo ves en pantalla, le das clic en aplicar y listo. Como puedes ver, te estarán haciendo un 10% extra de descuento para que te salga más económico. Ahora vamos a dar clic en continuar y aquí nos manda para que ingresemos lo que es un correo electrónico, también una contraseña y vas a dar clic en registro. Después tenemos que ingresar una dirección de facturación. Asegúrate de ingresar todo lo que te pide el sistema, nombre, apellido, etcétera. Una vez que termines, dale clic acá en continuar y te estará enviando al apartado de pago. Aquí puedes seleccionar con qué medio vas a pagar, por ejemplo tarjeta, PayPal, Google Pay o opciones disponibles dependiendo tu país. Por ejemplo, si pagas con tarjeta, dale clic acá enviar pago y acá deberás ingresar todos los datos de tu tarjeta que te pide el sistema y por último le das clic de enviar pago para que ya se pueda procesar tu pago. Y listo, amigos, ya has comprado tu plan acá en Hostinger. Ahora te va a mandar a esta pantalla que dice para quién es este sitio web. Lo que vas a hacer es darle clic abajo donde dice saltar y asegúrate que te mande al panel de control como lo ves en pantalla. En dado caso que no te mande al panel de control, lo que vas a hacer es que en tu navegador vas a poner hostinger.com, te llevará a la página oficial. Acá arriba tienes este botón que dice mi cuenta, le vas a dar clic, te llevará a este apartado. Acá ingresa tu correo, la contraseña y dale clic en iniciar sesión para que ahora sí ya te lleve al panel de control que vemos en pantalla. Aquí de nuestro lado izquierdo tenemos sitios web. A la derecha nos aparecerá un botón morado, añadir sitio web, le vamos a dar clic, vamos a seleccionar WordPress. Aquí te aparece esto, vas a dar clic en próximo, acá nos pide estas opciones, vas a dar clic abajo, crear un sitio web en blanco y aquí puedes reclamar lo que es el nombre del dominio.
Por ejemplo, si tú tienes un restaurante que se llama Moon Café, lo pones aquí y el sistema te va a estar dando ideas. Por ejemplo, puedes seleccionar este de mooncafé.com.mx, mooncafé.mx o simplemente poner mooncafé.com. Ya dependerá de cómo se llame tu marca o tu empresa. En dado caso que todavía no tengas definido el nombre de tu marca, no te preocupes, en la parte de abajo dice utilizar dominio temporal, le das clic y el sistema te asignará un dominio temporal. Recuerda que también más adelante puedes reclamar tu dominio 100% gratis. Y listo amigos, nos enviará a nuestro panel de control en WordPress y aquí lo primero que vamos a hacer son las configuraciones básicas. De nuestro lado izquierdo nos vamos al apartado de plugins y aquí vamos a darle clic en la parte de arriba para que se seleccionen todos. Donde dice acciones en lote, vamos a seleccionar desactivar y aplicar. Después nos vamos al apartado de la izquierda en ajustes y aquí donde dice idioma del sitio, en este caso tiene español de México y vamos a ponerle solamente español, que no contenga ningún país. Muy importante, hasta la parte de abajo vamos a dar clic en guardar cambios y listo. Ahora nos vamos a la parte de la izquierda donde dice apariencia, en la parte de arriba añadir tema, de nuestro lado derecho tenemos buscar temas, vamos a poner Astra, nos aparecerá este que está en color morado, clic en instalar, esperamos y después clic en activar. En la parte de arriba dice crea tu sitio soñado, vas a dar clic primeros pasos con las plantillas de inicio. Aquí vamos a elegir el primero, constructor de sitios web de IA, vamos a dar clic. Aquí nos pregunta el nombre del sitio web, es decir, nombre de tu marca, en este caso Moon Café. Este sitio web es para, aquí vamos a escoger para este caso cafetería y el idioma, en este caso español. Clic en siguiente y aquí viene lo más importante para que la inteligencia artificial cree nuestro sitio web en WordPress lo mejor posible y prácticamente las modificaciones que hagamos sean pocas. Aquí asegúrate escribir los 3000 caracteres e incluye toda la información de tu marca o tu empresa, puedes guiarte de ChatGPT, etc. Aquí yo tengo un texto de ejemplo, vas a dar clic en siguiente. Acá nos preguntan cómo las personas se pueden poner en contacto con nosotros. Muy importante que agreguemos un correo electrónico de soporte, puede ser por ejemplo hola en nombre de tu empresa.com, lo que es el número telefónico, la dirección, lo que son las redes sociales, también te recomiendo agregarlas aquí, por ejemplo agregas el Facebook. Acá le das clic en más y puedes agregar por ejemplo el Instagram y le pones el enlace. Una vez que termines, clic en siguiente. Aquí el sistema, dependiendo el sitio web que queramos crear, nos da lo que son imágenes que podemos seleccionar. Yo te recomiendo seleccionar por lo menos 20 imágenes, pero también si tú ya tienes fotos de tu negocio, dale clic acá donde dice sube tus imágenes para que subas todas las fotos de tu negocio y la inteligencia artificial te las pueda ordenar más adelante. En este caso voy a seleccionar varias para el ejemplo del video, pero te recomiendo subir las tuyas. Una vez que subas tus imágenes, clic en siguiente. Y aquí nos está generando varias estructuras que nosotros podemos escoger. Como puedes ver, son sinceramente estructuras muy bonitas, muy atractivas para nuestro sitio web. Aquí nosotros vamos a elegir prácticamente la que queramos. Básicamente te crea más de 100 estructuras que tú puedes elegir. Yo voy a elegir esta opción, la opción 54. Para elegirlo dale clic. Te manda a esta parte, vas a dar clic en continuar. Seleccionar las características, esto deseo, desactívalo y listo, clic en comenzar a construir. Aquí te va a pedir que te crees una cuenta en ZipWP, dale clic y te creas una cuenta. Realmente es muy sencillo, ingresas tu correo, contraseña, etcétera, lo conectas y después te va a estar mandando aquí, dale clic en comenzar a construir. Después confirmar y proceder. Y ahí está construyendo el sitio web. Ahora vamos a esperar, tarda unos 5 minutos. Y listo amigos, dale clic en ver tu sitio web y como puedes ver ya tenemos todo nuestro sitio web funcionando amigos, básicamente con toda la información de nuestra empresa. Ahora lo único que tenemos que hacer es modificar prácticamente si queremos cambiar el logo y poner el nuestro, vas a dar clic arriba en personalizar. Una vez estando aquí nos vamos a la parte de arriba, te aparece este lápiz, le das clic, de tu lado izquierdo tienes logotipo, clic elegir logotipo. Seleccionar archivos y te manda a tu computadora para elegir el logo. En este caso vamos a hacer el ejemplo con este logo, vamos a subirlo y aquí ya hemos subido lo que es nuestro logo. Ancho del logotipo, acá lo podemos hacer más grande. Recuerda que también se sigue viendo este logo porque acá donde dice visibilidad del sitio, lo que tenemos que hacer es desactivarlo en todos para que ya no se vea. Y listo, aquí como puedes ver ya ha quedado. Una vez que quede, clic en la parte de arriba en publicar para que se guarden los cambios. Y listo, ahora vamos a tachar esto y como puedes ver así ha quedado nuestro sitio web. Ahora si tú quisieras modificar toda esta parte, cambiar por ejemplo la imagen de fondo, le das clic. Esto recuerda que es para cualquier página, por ejemplo acerca de, viene siendo lo mismo
mismo si quieres editar cualquier página. Vamos a editar la página de inicio. Le das clic arriba, editar página. Acá nos manda este editor y de forma muy sencilla podemos comenzar a modificar. Por ejemplo, esto que dice tu refugio de café en Puebla, le das clic y de forma muy rápida ya puedes comenzar a escribir lo que quieras. Ahí escribí mejor café en Ciudad de México. Si por ejemplo quisieras cambiar la imagen de fondo, basta con darle clic y de tu lado derecho tienes esto que dice estilo. Acá te aparece la imagen y le das clic en cambiar imagen. Puedes elegir la que tú quieras o también subir una desde tu computadora. En este caso vamos a elegir por ejemplo esta de aquí y como puedes ver ya se ha cambiado la imagen. Así puedes comenzar a modificar absolutamente todo, amigos. Realmente es muy sencillo, como te lo enseñé. Le das un clic y lo comienzas a modificar. En la parte de arriba vamos a dar clic a guardar. Después vamos a dar clic a esta W para regresar a lo que es el panel de control de aquí. En la parte de arriba visitar el sitio y como puedes ver así es como ha quedado nuestro sitio web con la imagen que ya hemos cambiado. Entonces, amigos, básicamente ya tienes lista la página web de tu negocio. Ahora lo que vamos a hacer es irnos acá a donde dice escritorio, en el menú de la izquierda donde dice plugins, en la parte de arriba agregar plugin y aquí donde dice buscar plugin vas a escribir Join Chat como lo ves en pantalla y escoge este de aquí, clic en instalar ahora, después en activar y listo. Te va a aparecer en la sección de plugins, escoges ajustes y aquí nos aparece este chat, le das clic comencemos, ingresas tu número telefónico, le das clic en hecho. Lo demás le das clic en continuar y a lo último dale clic en no gracias y listo. Básicamente ya con esto tenemos nuestro plugin de mensajes por WhatsApp prácticamente funcionando. Lo que vamos a hacer ahora es irnos acá en la parte de arriba, visitar el sitio y como puedes ver aquí ya lo tenemos. Si el usuario le da clic vas a darle clic aquí y va a mandar a WhatsApp para que te envíen un mensaje y tú le des información de los servicios. Y listo, amigos, como puedes ver así ha quedado nuestra página web, todo prácticamente en tiempo récord. Si te das cuenta todo está hecho en WordPress y tú lo puedes modificar y adaptar a tu gusto, el texto, las imágenes, los botones, absolutamente todo lo puedes modificar con tan solo un clic. Ya solo prácticamente queda en ti que comiences a modificar todo para poner incluso las imágenes de tu empresa, negocio, etcétera. Pero prácticamente ya toda la información de tu negocio está para que cualquier cliente entre a tu sitio web y se informe de tu negocio o tu empresa. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte. Y recuerda aprovechar la oferta de Hostinger que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Nos vemos en el próximo tutorial.